Ya, una vez que tengan, como les dije, lo van a borrar los últimos 4 variables que estaban trabajadas y lo van a dejar el resto. Esto en sí es una base que ya se ha trabajado más o menos, lo que han hecho prácticamente ustedes de recodificar, poner valores, poner nombre, todas las 10 características que tiene una variable ya está trabajada. Entonces nos vamos a ir directamente a hacer análisis, porque el resto ya lo saben. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es análisis descriptivo, estadísticos descriptivos, tanto de frecuencias como descriptivos, sobre estos dos. Entonces lo que se hace para hacer el análisis: se van a análisis, a la pestaña de análisis, se van a análisis descriptivos y se van a ir a frecuencias. Esto ya lo hemos hecho el anterior un poco. Y van a ingresar las variables. En este caso, ¿cómo puedes hacer análisis descriptivo o de frecuencias? Cuando es una variable cualitativa, o que es, por ejemplo, en este caso, la variable género, que está determinada con valores de carácter o texto, que es cualidad, es una respuesta cualitativa, ¿no? Es masculino o femenino. Mientras que la edad es una variable cuantitativa, en este caso no está agrupada, entonces es cuantitativa. En el análisis, para hacer análisis estadísticos descriptivos, cuando es una variable cualitativa se va a hacer en frecuencias, sea cualitativa, y si es variable cuantitativa se va a hacer en análisis descriptivos. Entonces, como ya antes ya hemos hecho esto de las medidas, en este caso la ordinal sería una cualitativa al igual que la nominal, mientras la escalar es solo cuantitativa. En este caso solo iría el análisis en análisis descriptivo solo las variables escalares, y en frecuencias iría las variables como medida ordinal y nominal. Pueden pasar, o sea, pueden hacer igual aquí escalares, pero se mantiene ese orden, ¿no? O sea, por ejemplo acá puedes decir, este es un escalar, lo voy a ingresar, y obviamente te va a dar, pero para mantener el orden, y te va a dar, por ejemplo, ahora vamos a poner la misma en análisis descriptivo, y esta es una de frecuencias. La primera que hemos hecho es una tabla o un análisis de frecuencias, te muestra tanto las personas que han respondido y el porcentaje, mientras acá en estadísticos descriptivos ya te da una tabla más resumida, incluso te da ya la media, que cuánto está midiendo, creo que era edad o estatura que vamos a ingresar, ¿eh? A número de encuestas, ¿no? Vamos a ingresar, pensé que era edad, a ver. Edad, aquí está. Ingresamos edad en análisis descriptivo. Ya, por ejemplo, miren, esta es la variable edad. Tanto en frecuencias nos muestra el porcentaje representado y cuántos han respondido. Por ejemplo, aquí nos muestra que han respondido 13 personas que tienen 18 años, el cual representan solo el 4,3% del total de los encuestados. Mientras en el análisis descriptivo ya te da más directo, por ejemplo, cuál es la edad mínima, 18, y la edad máxima, 44 años, y te da una media que la mayoría de todos los que han respondido la encuesta, o la encuesta, que tienen una edad de 31,9
o en este caso sería 32 años, redondeando. Entonces, esa es la diferencia entre análisis descriptivo y análisis de frecuencia. En análisis de frecuencia, más que todo, como les he dicho, solo estas dos columnas son las que son más representativas y el porcentaje acumulado. En el caso de que hagan con recodificación de variables datos perdidos, van a manejar, les he dicho, el porcentaje válido. ¿No ve? Cuando hacen, por ejemplo, en este caso solo me serviría, porque es el mismo en realidad, este con el porcentaje normal y el porcentaje válido son lo mismo, pero cuando hacen lo que les he dicho de datos perdidos, van a empezar a trabajar con porcentajes válidos, porque este les va a mostrar sigue así y aquí ya va a variar, los va discriminando, ¿no ve? A los que no responden, entonces este va cambiando. Entonces en el datos de frecuencia te muestra, como les dije, el número de encuestados o números de personas que han respondido la pregunta y su representación en porcentaje. Y en el análisis descriptivo ya nos muestra un análisis más simple, pero lo que nos sirve de este análisis descriptivo es que nos da una mínima edad de cuánto es la máxima y la media. Ya la desviación estándar lo vamos a manejar para el segundo examen, porque esto ya va más a econometría y eso ya lo vamos a tocar, por eso para el segundo parcial vamos a tocar tanto las desviaciones, grados de libertad y otros temas estadísticos ya. Entonces lo que nos importa es esto, nos lo resume el dato y nos da lo más simple. Entonces como lo que van a hacer acá, lo que vamos a hacer hoy día es hacer el análisis que va a frecuencias. Por ejemplo, acá tenemos estado civil, género, región de nacimiento, nivel de educación, área de trabajo, clases, condiciones de salud y tipo de contrato. Todas estas variables pueden ir a ingresar a frecuencia porque son variables cualitativas. Pueden ingresarlo así, tachando, pueden apretar control y lo van seleccionando, ¿no? Lo pueden ingresar de golpe todos. Y lo pueden hacer ya directo el análisis. En acá no vamos a tocar nada y aceptar. Y acá ya tenemos la tabla representativa en análisis descriptivo. ¿Dónde está? Acá. Y lo que tienen que hacer, si no lo puedo seleccionar así como usted, tendría que hacer uno por uno, porque no puedo seleccionarlas todo en uno. Ya, a ver, hacen así. ¿Saben cuál es control, no? Es este. En su teclado tienen que apretar este y no lo sueltan y lo van seleccionando cada uno por uno.
Apretan ese y con el mouse lo van seleccionando. En el caso de que no puedan, pues se van acá, análisis, otra vez descriptivo, frecuencias. A ver, lo vamos a restablecer, lo sacamos todo. Vas agarrando este, ingresas, vas agarrando el otro, ingresas. Vas agarrando este, ingresas. Vas ingresando, uno por uno. Y ya lo tienes todos. Una vez que estén adentro, le das a aceptar y ya lo tienes otra vez. Entonces, como les decía, desde donde se abre, de hasta acá. Como siempre nos va a mostrar, la primera tablita siempre es un resumen del total de datos que se están ingresando a análisis, y la segunda ya te da la frecuencia y el porcentaje representado en el análisis de frecuencia. Ya les he dicho en la anterior clase que esto ya lo pueden interpretar tranquilamente el porcentaje, y siempre se va, por lo general siempre se representa el porcentaje más alto y el porcentaje más bajo, con el fin de que para tu encuesta o en tu proyecto estés haciendo, digamos, siempre les van a pedir hacer, ¿no? un análisis de campo, un estudio de campo. Entonces van a usar sí o sí el análisis de frecuencia o el análisis descriptivo. Entonces cuando son proyectos de grados y monografías, entonces les piden sí o sí hacer este tipo de análisis, que es el análisis descriptivo, con el que puedas interpretar números, o sea, las variables numéricas. También puedes hacer los otros, pero siempre te piden que hagas un estudio de análisis descriptivo. Entonces es necesario por eso que aprendan a hacer ese tipo de análisis. Ya este cuadrito, como les he dicho, pueden copiarlo a un Word. Abren un Word y lo van copiando. Control C, Control V. Y esta, ¿cuánto han entregado así el análisis de frecuencias? ¿Lo han hecho en Word alguno? Sí, sí. Yo en los dos he entregado. Ya, entonces hoy día, pero ya me aprendió, ¿no? Es directamente copiar como cualquier tablita y se van a Word y lo pegan. Entonces en el examen más o menos va a ser así. Me lo van a entregar en Word. La parte de tablas de análisis descriptivo, análisis de frecuencias, lo van a hacer así, porque en el SPS no pueden resaltar lo que van a interpretar. Por ejemplo, estoy interpretando el porcentaje, digamos, el 55,7% de solteros, lo estoy interpretando, pero no lo voy a poder resaltar. Entonces acá lo van a llevar a un Word y lo van a resaltar, como la anterior igual les dije, lo agarran y lo resaltan. Y nos daría el porcentaje más bajo, serían los casados, los viudos. O también pueden hacer los dos primeros, los dos porcentajes primeros, o los dos porcentajes más altos. Me interesan casados y me interesa los de unión libre. Entonces estos dos grupos de personas que me han respondido mi encuesta son mi mercado potencial. O pueden hacerlo, depende, como les dije, pueden representar el primer porcentaje más alto y el porcentaje más bajo. Depende, por eso, depende a lo que se está buscando investigar con la encuesta. Entonces mucho depende de eso. Entonces para la práctica o en el examen igual les voy a decir, digamos, represénteme tal o tal, o les voy a dejar a elección de ustedes y van a representar y lo van a hacer su interpretación, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos
esta es la edad de... A ver, ¿dónde está esta base? Es de una empresa donde les pide el número de identificación, estado civil, género, edad, religión, años de educación, nivel de educación, área de trabajo, clase social, condiciones, número de hijos y tipo de contrato que tienen. Entonces es una empresa. Entonces, ¿qué nos importa aquí? Conocer el perfil que tienen nuestros trabajadores. Entonces acá vamos a interpretar los que son solteros, como representa acá, es el mayor porcentaje. Los casados igual, los que tienen familia, importante. E incluso podemos unir a los solteros con los divorciados, porque también están libres, digamos. Los viudos igual pueden ingresar. Lo vamos a representar con otro colorcito. Los de unión libre más. En la interpretación depende. Por ejemplo, los trabajadores que rinden más en una empresa siempre son los que son solteros, porque no tienen responsabilidades y pues no se quejan del sueldo y prefieren pasar tiempo entre amigos y pues gastan en eso, ¿no ve? Entonces, si en el caso, por ejemplo, esto nos puede servir para ver que si se los va a aumentar sus ingresos o no. Entonces, ¿cuáles son los que son más exigentes en ese campo? Pues son las personas casadas o los de unión libre, ¿ya? Que tienen más gastos. Entonces, tienen que ver, por eso no es interpretar por interpretar también, ¿no? Agarras un dato y lo voy a interpretar, digamos. Puedes poner acá, del total de los encuestados, el 55,7% son solteros. Puede ser una interpretación esa, pero es una interpretación muy general. Y cuando haces tablas, obviamente tienes que interpretarlas bien, si no, no te sirve hacerlas en SPS, ¿no? En análisis de frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos hecho un pequeño análisis. Lo que vamos a hacer va a ser más o menos sumarlos. Los que tienen 55,7% que son los solteros, más los 11,3% que son divorciados y 2,3% que son los viudos, los cuales nos da un 69,3%. Y los que son casados, que son 0,9%, más los de unión libre, que son 21,7%. Nos da 22,6%. Y ya podemos interpretar un poco más detallado esta tablita de estado civil de los que trabajan en la empresa. Entonces podemos hacer del total de los encuestados, el 69,3% representa un ratito, ¿sí? Ya. Ahora sí. Ya, el total de los encuestados es el 63,3% está representado por
por los solteros, divorciados, y viudos, de los cuales los solteros representan el 55,7%. Asimismo, del total de los encuestados, que representan el 22,6%, está conformado de las personas que son casadas o de unión libre. Acá ya se puede tocar el tema, depende de lo que, como les dije, se esté investigando. En el caso de que sea aumento de ingresos o sueldo, entonces ya se puede poner de los cuales, digamos, que no son el porcentaje más bajo, que es este. Obviamente. ¿Sí? Casado más unión libre no es 30.7. 22.6. Ah, sí, tienes razón. 21,7, 30,7. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si fuera temas de ingreso, entonces este porcentaje que son los de unión libre, los casados, son los que son más exigentes. En el caso de aumentos de sueldos o temas de ingreso, entonces no son tan representativos en comparación de los que son solteros. Entonces no es tan, con esta tabla ya puedes ver que no te va a perjudicar tanto. O sea, vas a obviamente hacer caso a los porcentajes donde nos dice que los solteros o los que son de unión o no están en una relación formal o algo, no son los que se van a quejar mucho. Entonces puedes ver que tus ingresos no vas a tener que aumentar los sueldos a tus trabajadores. Nos vamos a la otra tablita que ya hemos analizado, que es género de encuestados. Lo mismo, agarramos, copiamos y pegamos. Lo mismo acá, nos da el número de cantidad de personas que han respondido. La encuesta, por ejemplo, acá tenemos a 154 mujeres o femeninos y 146 masculinos de los que han respondido la encuesta de la empresa. Asimismo, su representación en porcentajes, y también se hace su interpretación.
Como es de frecuencia, entonces lo pueden interpretar directamente, como les dije. Esta sí es directa. Del total de los encuestados, del total de los encuestados, 51% está representado por mujeres que han respondido a la encuesta y 48,7% son del sexo masculino. No hay más donde perderse en esa variable de género. En región, nos vamos a región y lo que podemos aquí rescatar es este porcentaje, dos porcentajes altos. Y también pues se puede interpretar el último, que es el porcentaje más bajo. Y lo mismo, puedes ver por ejemplo acá de tus trabajadores que es en qué zona están viviendo más, dependiendo a la ubicación de la empresa. Vamos a ver si están más cerca o están más lejos. Por ejemplo, en el caso de que estuviese en el centro, pues o en el este, digamos, la empresa ubicado, pues son el mayor porcentaje de personas que viven por ahí. Entonces no hay un problema de ingresar, por ejemplo, que se los recoja a casa, ¿no? Hay transporte en otras empresas que los va recogiendo a sus trabajadores, entonces no es necesario. Por ejemplo, el poco porcentaje que tienen, que representan los trabajadores de la zona sur, entonces no son tan relevantes, entonces no se necesita implementar un transporte que los vaya a recoger. Agarramos la otra tablita, que es nivel de educación. A ver. Y de podemos rescatar pues los de secundaria y los de especialización. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores ha llegado solo al nivel de secundaria, que representa un 55,7%, y tenemos un porcentaje muy bajo de especialización. Entonces depende a la empresa si es necesario incrementar este porcentaje que es de especialización, que buscar personas más competentes, ¿no? Depende, si es una empresa, digamos, en el área administrativa o financiera o que brinda un servicio, entonces necesitas personas de especialización. Entonces puedes ver acá el porcentaje y puedes decir que necesitas incrementar este porcentaje y reducir este porcentaje. Área de trabajo, agarramos, copiamos, porcentaje más alto, que es operarios, tienes 111 personas de la empresa trabajan ahí. Y ¿dónde está? Y puede ser este o este, que son los porcentajes más bajos. Por ejemplo, acá para la toma de decisiones también puedes hacer una interpretación que tienes mucho personal en operación, pero tienes pocos vendedores. Entonces, si no se vende el producto, ya saben que se estanca el stock, y eso es lo que menos quiere una empresa. Entonces, la interpretación puede ir tanto para esto, no. Tampoco entonces vas relacionando. Por eso, como les dije anteriormente,
siempre se busca, por lo general, interpretar el porcentaje más alto y ver la relación que tiene con el porcentaje más bajo, o agarrar los porcentajes más altos. En este caso hemos agarrado el más alto y el más bajo, debido a que hay más personal que está trabajando en operaciones y hay pocos vendedores. Entonces depende mucho eso. Acá agarramos los porcentajes más altos. A ver, agarramos la otra tablita de frecuencias, que es clase social de los encuestados. En esta lo que podemos rescatar, tanto en los porcentajes, pues agarramos lo que es de alta, media, trabajadores, baja, trabajadora, que es de media, y los de baja. Asimismo, también los de alta se puede interpretar, pero como vemos, los trabajadores de la empresa son, por lo general, o representan el mayor porcentaje, que son de media y clase trabajadora. Los porcentajes más bajos que son representados en la empresa son de clase alta, clase baja. No hay mucho en que perderse en esto. Y vamos, condición de salud. En este caso vamos a los dos porcentajes más altos lo vamos a interpretar, que sería excelente y bueno, y también los que están en mala. Vemos que la mayoría de los trabajadores tienen una buena salud o cuentan con una buena salud de la empresa, y son el porcentaje más bajo que están mal. Entonces, como ven aquí, por lo general solo se están interpretando los porcentajes, por eso es una tablita de frecuencia de variables cualitativas, no es numérica. Entonces lo vamos interpretando así, las diferentes tablitas, no hay mucho en que perderse. Agarran el porcentaje más alto y ven. Entonces ustedes ven, en este caso estamos agarrando por eso los porcentajes más altos que nos importa y el porcentaje más bajo. En el otro caso hicimos los dos porcentajes altos y ya. Entonces van viendo, depende por eso al tema de investigación. Y en este caso es la última, que es de contrato. En este, al igual que en la variable de género, no es tan relevante porque, por ejemplo, acá tenemos los que tienen un contrato temporal y los que tienen un contrato de planta. Si bien los de planta son el menor porcentaje, está bien, porque por lo general una empresa siempre trabaja con personas que trabajan temporalmente, debido a los temas de seguro y demás, ¿no? De asegurar a un empleado. Entonces esto no es tan relevante. Esta tablita última ya no es tanta. Y así lo van interpretando las tablas de frecuencias, que son por lo general solo es una representación de porcentajes del total de las personas que han respondido o han calificado, dependiendo de la pregunta, ¿no? Aquí no hay mucho que perderse, porque la anterior clase igual ya les explicaba, ¿no? Cómo era esto, incluso ya tenía una tareita. Entonces lo que entramos pasaría el análisis descriptivo. Terminando este análisis, se van otra vez a análisis descriptivo, análisis estadísticos descriptivos, y se van a análisis descriptivo. Ingresa, quitan todas las variables que estaban o lo restablecen y otra vez las van seleccionando.
Pueden seleccionarlas todas en una, como lo hice hace rato con control, o pueden ver yendo ingresando una por una. Una vez ingresadas, ponen opciones. Por defecto ya nos pone la media ya puesta por defecto, que nos va a aparecer. Si no está, lo tiquean nomás para que les aparezca. Desviación estándar lo van a quitar todavía, como les dije, para el segundo parcial recién va a entrar. Máximos mínimos lo van a dejar como valores máximos, valores mínimos, y lo van a dar a continuar. Una vez hecho eso, lo dan a aceptar. Disculpe, Lice, ¿podría ir un poco lento, por favor? Es que no he visto cuál es el remarcado. Ya, a ver, análisis descriptivo, se fueron acá. Acá ya están todos, yo creo. Han ingresado las variables cuantitativas y le dan en opciones. Por defecto está así, y la desviación estándar más. En el caso de que tengan versiones más antiguas, del 22, SPS 22 o 19, entonces les dejan así les deja, porque es más manipulable y ustedes tienen que ir tachando. En el caso del SPS 25 ya determina, digamos, que estás usando una variable cualitativa o de escalar o numérica, entonces ya te lo predetermina ya qué es lo que vas a necesitar. Entonces la desviación estándar igual lo vamos a necesitar, pero lo vamos a llevar después para el segundo parcial ya. Entonces lo que lo van a dejar tiqueado sería la media, los máximos y los mínimos, y solo lo quitan la desviación estándar. Lo dan a continuar y aceptan. Entonces les va a salir las tablitas y revisamos acá. Análisis descriptivos, son edad, encuestados, son 4 variables. Y aquí está. 1, 2, 3, 4. Son las últimas 4 variables que hemos hecho. Desde acá. Es esta, pero si lo queremos hacer independientemente, por ejemplo, esta nos ha dado ya una tabla resumen de todas las variables que hemos ingresado, lo cual no nos sirve mucho. Lo que vamos a hacer va a ser uno por uno. Por ejemplo, el número de encuestados no nos sirve mucho, sería directamente a edad de años. Si mal lo recuerdo, no es una variable agrupada, tendríamos que agruparle, pero lo que nos importa es esto. Borramos, copiamos. Acá ya lo interpretas, análisis descriptivo, los máximos, mínimos, y más que todo esto, que es la media. Esta de acá. En este caso, si fuera por rangos, ¿no? Entonces podría ver mejor, porque en esta base en sí no la hemos agrupado. Edad, acá está, no está agrupada, pero igual les va a aparecer una media estándar, el cual, como ya debió ver en estadística algunos, es el número intermedio, en este caso, de edades que tienen las personas que han respondido, que sería 31 años. Como es una encuesta de empresa, entonces podemos interpretar que del total de los encuestados, el promedio general de edad está entre 31 o 32 años de edad, ¿vale? De los cuales tienen una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 40 años. Lo mismo hacemos con la otra variable que es tipo numérica, que sería años de estudio,
o educación. Ingresamos, ya no necesitamos poner porque ya se ha puesto por defecto. Lo dejamos como lo destiqueamos acá, lo dejamos nomás y otra vez. Lo mismo, máximos, mínimos y análisis de media o de la media. Es nuestra media ponderada. Vamos a la siguiente, que sería número de hijos. Lo mismo. Debido a que en esa base que les pasé no están agrupados, no hay edades agrupadas y demás, entonces les va a aparecer así: total de número de hijos y total de números válidos, y solo les voy a interpretar. En el caso de que se haga con rangos ya, pues les va a aparecer esto un poco más detallado, ¿no ve? Como lo vamos a poner rango por ejemplo, en edades de 18 a 20 años, de 20 a 25, de 25 a 30, de 26 a 30 y así. Entonces les va a aparecer sus mínimos y máximos en cada rango y la media de cada rango. Entonces eso nos va a servir más que todo para interpretar, ¿no? Si de cuál de los rangos representa una mayor media. Entonces nos podemos enfocar como un segmento en el caso de que se va a implementar algún producto. Entonces para eso nos va a servir. En este caso, como es de una encuesta empresarial, no se ha hecho por eso tanto la determinación de rangos, aunque se puede hacer tranquilamente acá. Por ejemplo, en edad. Agarramos la variable edad, lo podemos recodificar en la misma variable. Por ejemplo, se van a transformar, recodificar en distinta variable. Vamos a ver qué es edad de encuestados. Vemos en la tablita edad de encuestados que es la mínima de 18 años y la máxima de 44. Entonces lo vamos a recodificar por rangos, que va a ser de 18 mínimamente hasta los 25. Valor 1. Y añadimos. Agarramos de 25 hasta 30 años más. ¿No sería 26, dice? Ah, sí, perdón. 26. Si no, ya estaríamos cruzando. 26. Valor 2. 31. 40. Y 41 a más, que sería hasta el 44, que sería el valor último, ¿no? Como ya lo tenemos, entonces ya no necesitamos pasarnos, ya tenemos nuestros rangos. Agregamos nuestra variable edad recodificada. Cambiar, aceptar. Volvemos a la recodificada. Valor 1, que era de 18 a 25 años. Valor 2, de 26 a
30 años. Valor 3 de 30 a 31 a 40 años. Y valor 4 de 40 a 44 años. Añadimos, aceptamos, quitamos los decimales y ya tenemos nuestra variable recodificada, edad. Y lo volvemos a poner a análisis descriptivos. Cambiamos a escalar y acá tenemos edad recodificada, opciones por defecto. En sí nos debería salir una lista: rango, desviación estándar, sumatoria. Una pequeña lista por rango. Acá está. Esta, pero es en frecuencias. Sí, es en frecuencias. Pensé que era en análisis descriptivo. Entonces se van a frecuencias y ingresan la variable recodificada, ¿no ve? De edad. En estadísticos lo marcan igual como era antes. En análisis descriptivo, como acá, las mismas opciones lo marcan: media, máximos, mínimos, solo que lo van a hacer en análisis de frecuencias, porque ya está recodificada y no los marca como una variable nominal. Se van a estadísticos, estaba así, ¿no? Entonces lo marcan como en el análisis descriptivo, la media y los máximos y los mínimos, y lo pueden aceptar, ya que está la listita. Lo agarran, lo copian y acá lo tienen. Continuar. Entonces eso sería tanto para análisis descriptivo y frecuencias. Como ya les he dicho, en frecuencias van tanto variables nominales y las ordinales, y para análisis descriptivos van todos los que son escalares, y se va interpretando más que todo solo los máximos y mínimos acá. Entonces no hay mucho en qué perderse esto. Lo que sí vamos a hacer mañana ya va a ser las cruces de variables, adelantándonos un poquito, que serían tablas. En el mismo análisis o estados descriptivos vamos a ingresar acá tablas cruzadas, o también lo vamos a hacer por tablas y tablas personalizadas. Entonces ahí ya vas dando un mayor detalle cuando es un análisis de datos y no tan simples como estos.
que para hacerlo un poco más detallado les he dicho, ¿no?, que interpreten el valor más alto, el valor más bajo o los dos primeros valores más altos y el valor más bajo. Depende mucho a lo que estén buscando de información según su encuesta, ¿no? Entonces no hay mucho aquí que perderse. Lo que sí, ya vamos a hacer una interpretación más específica y no tan general, va a ser en las tablitas, que lo vamos a hacer mañana ya, tablas personalizadas y tablas ya por defecto, que ya te da directo para ingresar en el SPS. Y acá, mientras en las tablas personalizadas ya es más como dice personalizadas, lo pueden ir arrastrando. Entonces esto ya lo vamos a ir haciendo mañana y ya vamos a ver cómo cruzar tanto variables escalares con nominales o ordinales con escalares y demás. Respecto a este análisis descriptivo y de frecuencias, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? Licen, buenas noches. Respecto al análisis, se va a hacer todo, porque ahorita estaba revisando sobre el modelo. Por ejemplo, está en la medida, ¿no es cierto? Tendríamos que usar tanto descriptivo y el de frecuencia para poder analizar todo o en específico. Sí. Tendría, ¿no? Acá es claro, porque les he dado de diferentes medidas, tanto escalares, ordinales, nominales, ordinales, nominales. Entonces para la práctica, ¿no ven? Pero en el caso, digamos, de que entre al examen, pues les voy a decir, obviamente, ¿no?, determinar, por ejemplo, acá están con texto, puedo ponerle, digamos, P1, P26, P30 preguntas. Entonces agarrar de la pregunta o de la P26 hacer el análisis de frecuencias o hacer el análisis estadístico descriptivo, les puedo decir. Y ustedes ya ven acá, ¿no ven? Es una variable ordinal, pues ¿dónde va? Como es, por ejemplo, este puede ser la pregunta P30 y les diga analizar, y ustedes se van, obviamente les voy a decir, hagan el análisis estadístico descriptivo. Y ustedes, como ven que es escalar, ¿a dónde iría? Iría a descriptivos, ¿no? Entonces, esto ya ustedes ya tienen que ver. Pero yo les doy, digamos, hagan tal pregunta, incluso en la práctica que les voy a dar, entonces ya van a ver a cuál va. Y hacen su interpretación respectiva, que no es tan difícil igual, ¿no? Y eso sí, solo en el análisis descriptivo. Entonces, para el primer parcial la desviación estándar lo van a desbloquear, no le van a poner porque no es necesario. Ya en el segundo parcial ya lo vamos a hacer un análisis más a profundidad de esto. Entonces lo que nos importa es la media, la sumatoria tampoco, y los valores máximos y mínimos. Eso respecto al análisis descriptivo y al análisis de frecuencias por defecto nomás. Y lo que hicimos en formato, ¿no?, que sea de recursos descendentes, para que te lo haga un orden si no tiene, y si tiene, entonces no lo hagan esto. Por ejemplo, si ya tienes rangos, no pongan esto de descuentos descendentes, pónganlo el que es por defecto nomás. Si no, se los va a ordenar según al número que les va a mandar, el porcentaje, según al porcentaje o al número de encuestados, y no va a respetar tus rangos que has puesto vos. Entonces te lo va a desordenar un poco los rangos que has puesto. Entonces por eso lo van a poner valores ascendentes nomás por defecto. Ahora, si no tienes rangos, pues descuento desde ascendentes y te lo va a poner en orden de porcentaje más alto a porcentaje más bajo. Eso respecto a frecuencias, y análisis descriptivo sería eso que les dije. Ven, se vuelve a marcar, entonces ustedes lo desmarcan, medias y máximos mínimos más, y hacen su interpretación. Eso sería por hoy, chicos. Ya mañana
Vamos a tocar la parte de tablas, después gráficos y algunas cosas más, por ejemplo tal vez calculadora más, y con eso ya estaría ingresando todo al examen, que sería el jueves. ¿Tienen alguna duda de eso, chicos, de esto, de análisis descriptivo o estadísticos descriptivos? Dicen el tema de análisis descriptivos, ahí ingresan todas las tienen valores cualitativos, números, ¿verdad? Ajá. Pero en este caso, digamos, el tema de años de estudio, Ajá. cuando ingresas al analizar te sale un cuadro, no sé, con datos que no sé cómo interpretar, digamos, esto. Ya, ¿no ve? Sí, de años de estudio. Pues lo interpretas. Sí, por ejemplo, el mínimo de años, ¿cuántos de estudio tienen? 0. El máximo de años que tienen, el máximo de años estudiados tienen de 20 años. 20 años de estudio. Y tienen una media de 13 años. A ver si se les ve. Tienes razón. En años de estudio. ¿Ven? Sí, está bien. El máximo que una persona de todos los encuestados tiene es de 20 años de estudio. Va a agarrar el valor máximo. Debe estar por acá. Lo vamos a encontrar. Son 300 datos. Entonces agarra el valor máximo y aquí está. Y te lo pone esta persona. El máximo que tiene una persona que ha estudiado tiene de 20 años de estudio en la empresa, y el mínimo pues debe haber uno por ahí que está en 0, pero en promedio de todos los trabajadores que están en la empresa tienen 13 años o 13 años, 0,1, 13 años nomás, 13 años de estudio. Entonces no es un dato tan representativo, ¿no? Para lo que se busca en una empresa, digamos, o en la base que se ha hecho, pero se puede interpretar así. Esa sería su interpretación. Entonces datos como esto, que es la región, les he dicho, no depende mucho si la empresa, la ubicación, si se quiere implementar alguna estrategia o algún tema de logística y demás. Entonces te sirve de la parte de región, y dependiendo, en este caso yo lo estoy viendo no tan necesario el año de educación, porque pues no te sirve mucho, ¿no? Que digas el trabajador o el trabajador que tiene más años de estudio, pues ha alcanzado 20 años de estudio, el mínimo es 0, y por lo general tienen una media de 13 años de estudio en general todos los trabajadores. Se interpretaría así, pero no es tan importante, digamos, para sacar una conclusión o tomar una toma de decisiones, pero esa sería más o menos su interpretación. Entonces, por eso en el análisis tanto descriptivo o de frecuencias depende mucho a lo que se quiere investigar. Depende mucho de eso, porque en algunos casos, por ejemplo en este caso yo lo estoy tomando, no lo estoy tomando como necesario o importante el tema de los años de estudio, pero puede que en otro tipo de encuesta que se estaba basando más en temas de estudio, de educación de la empresa, el nivel de educación que tiene y demás, o de una encuesta respectivamente solo a
al tema académico de educación de los trabajadores, pues ahí sí me va a ser más relevante. Entonces depende mucho a lo que se quiera investigar. Entonces, para la práctica que les voy a dar de hoy día, pues les voy a dar una encuesta ya hecha y lo van a ver ahí a qué va dirigida más que todo esa encuesta, y según a eso ya van a poder interpretar más los datos. Entonces ya van a decir, por ejemplo, si es una encuesta de un nuevo producto, pues tampoco no nos sirve mucho años de estudio de los trabajadores, pero sí nos serviría la condición de salud, nos puede servir la clase social al que pertenece, dependiendo de la bebida. Digamos, si es que nuestra bebida es de precios altos, entonces vamos a tratar de enfocarnos en personas de clase alta y clase media, y pues interpretamos solo estos dos porcentajes. Entonces depende mucho, por eso, como les digo, los datos se van representando o se van interpretando según a lo que se quiere, según a lo que se está investigando, lo que se está buscando información del mercado, y así. Entonces, respecto a eso, muy aparte de eso, ¿tienen otra duda? No hay mucho en que perderse. Es ordinal, nominal y escalar. Análisis cualitativo, análisis cuantitativo. Ya, chicos, entonces para la práctica está fácil nomás. Hacen interpretación de análisis, y como les dije, les voy a subir una base para que puedan interpretar, y una encuesta, un modelo de encuesta, para que se guíen más que todo a qué va dirigida la encuesta, y según a eso vayan interpretando los datos. Lo van a entregar esta vez así en Word, con su interpretación, y ya lo pueden tomar ustedes ya el formato acá. Pueden poner el formato de Word, por ejemplo acá ya lo ponemos en cuadritos. Lo van a poner ya esto de fondo, van a personalizarlo, se van a diseño si quieren, ya predeterminados. La cuestión que se vea presentable, ¿no? Porque así entonces no es tan presentable igual a la vista, o cuando presentes algún informe, o por ejemplo para tu proyecto o algo, entonces tiene que estar bien representado. Entonces lo dan una personalización a las tablitas y lo suben. Sombreado, ponemos acá. Y lo ponen así. Pueden dar la personalización que quieran, pero la cuestión es que esté presentable y su interpretación respectiva. Esa sería la tarea de hoy día. No es tan difícil igual. Hacer su análisis e interpretación. La tarea lo van a subir igual
para mañana, hasta antes de la clase. Y con eso ya estaríamos concluyendo. ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de retirarnos? Listen, las tablas que hemos copiado a Word, esas mismas las vamos a interpretar, ¿no es cierto? ¿O vamos a hacer otro? Lo ponen, pero análisis, por ejemplo acá, así, lo van a poner de frecuencia, ¿no? Análisis de frecuencia. Y pues van enumerando ya cada tablita, digamos, a cada respuesta. Por ejemplo, esta puede ser de la pregunta 1, que es ya estado civil. Pues agarran de lo van a agarrar obviamente del modelo de encuesta, la pregunta, digamos, estado civil, y pueden poner análisis. Pueden poner directo esto, o si no análisis. Análisis de frecuencia, o directamente solo análisis. Pueden poner igual, no sé, análisis del estado civil de los encuestados. Y ya lo van a analizar, y interpretación. Y van agarrando cada preguntita del modelo de encuesta y su análisis e interpretación. Digamos, terminan el análisis de frecuencias y comienzan con el análisis descriptivo. Lo pueden poner como título. Y así yo me doy cuenta igual desde dónde va el análisis descriptivo o hasta desde dónde comienza el análisis de frecuencias, ¿no? Lo hacen así y su interpretación igual, respectiva, de máximos, mínimos y media, más que todo la media. Y eso sería. Y la recodificación de la edad, ¿a cuál lo vamos a llevar? ¿Análisis de frecuencias o análisis descriptivas? Cuando haces una recodificación, como les dije, por defecto te lo pone nominal, porque ya estás alterando, digamos, el orden que tiene. Ya le estás poniendo rangos, pero por ejemplo acá, esta es la edad recodificada, aceptamos, y tenemos análisis descriptivo y la edad recodificada. Lo puse en escalar. Vamos a quitarlo, va a estar como nominal. Y te lo vuelve, mira, escalar. Pero sería puesto como nominal, así. Esto sería ahorita como un análisis de frecuencia y este sería análisis descriptivo. En sí puedes hacerlo los dos, dependiendo de lo que quieres interpretar, ¿no ves? Por ejemplo acá obviamente sabes que te va a dar solo el porcentaje del número de encuestados, y aquí ya te va a dar una media de la edad de esto. A ver, edad recodificada y edad recodificada, sí, edad. Entonces nos serviría más esto porque ya hemos puesto los rangos, ¿no? De edad recodificada, ya hemos puesto los rangos y podemos tener una interpretación ya por rango, una interpretación más detallada. Y acá no tanto. Entonces, como nos los pone por defecto nominal, solo lo ponemos directamente a frecuencias.
Por eso cuando les he dicho igual la recodificación de variables cuando hemos hecho toditos los de acá se han empezado a poner nominal, 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 ¿saben? Entonces lo vamos a poniendo, lo vamos a ingresar a análisis de frecuencias nada más. Ya está bien, gracias. Eso sería, y les voy a mandar por la base y la encuesta más. ¿Listo, chicos? Mañana directo. Hasta mañana.